Bienvenida a este nuevo episodio de Archivo Mortal, un podcast de True Crime donde abrimos expedientes reales, que muchos preferirían dejar cerrados. Aquí vas a escuchar historias reales que parecen de película, pero desgraciadamente ocurrieron de verdad. Algunas son conocidas, otras no tanto, pero el punto en común es que todas nos impactan, nos dejan con preguntas y también con la necesidad de no olvidar. El 4 de junio de 2018, en Vilanova y la Geltrú, Laia Alsina, una niña de 13 años, bajó unos instantes desde el piso de sus abuelos para encontrarse con su padre, que la esperaba en la calle. En ese trayecto breve, dentro del propio edificio, desapareció sin dejar rastro. Lo que parecía un momento cotidiano se transformó en una tragedia que estremeció a toda una comunidad. Hoy en Archivo Mortal recordamos a Laia, su historia, un caso que nos hace preguntarnos ¿cómo pudo pasar algo así, tan cerca? Antes de comenzar, me gustaría agradecer vuestro tiempo y, si es posible, suscribiros, dar un like y compartir si os gusta este contenido. Y dicho esto, abrimos el archivo. Laia era una niña de 13 años adoptada en China por la pareja formada entre Jordi Alsina y Sonia López. Unos años antes de los hechos, el matrimonio se separó y, aunque habían rehecho sus vidas, tenían una buena relación. La pequeña tenía un leve grado de autismo, pero esto no impedía que fuera una niña feliz junto a su familia. Para el día de los hechos, el 4 de junio de 2018, Jordi debería haber ido a recoger a su hija al colegio, pero por motivos laborales se iba a retrasar, así que Laia fue a casa de sus abuelos paternos, como hacía otras tantas veces. La pequeña pasó esa tarde con sus abuelos, y sobre las 7 de la tarde su padre fue a recogerla. Normalmente aparcaba justo enfrente del portal, pero ese día había obras y aparcó el vehículo un poco más alejado, pero teniendo visión de la puerta del portal. Avisó a la abuela de Laia para que la pequeña bajase 2 tramos de escalera, pues los abuelos vivían en un segundo, pero la niña no llegó. Pasados unos minutos, Jordi, al no ver salir a su hija, llamó al telefonillo. Su madre contestó y le dijo que la niña ya había bajado, pero no la había visto salir del portal, ya que la mujer tenía por costumbre mirar por la ventana cuando uno de sus nietos bajaba de su casa. En este momento saltaron todas las alarmas, pues era muy extraño que no hubiesen visto ninguno de los dos a la menor. Lo primero que hicieron fue buscar en los alrededores, por si la niña hubiese tomado otra dirección, pero no se la encontró. Se llamó de inmediato a las autoridades, que se personaron muy pronto en el lugar. Interceptaron a un hombre que se encontraba en el portal subiendo a su casa en el primer piso. Decía no haber visto a la pequeña. Se centró la búsqueda entre el portal y la primera planta, ya que no había opción de que Laia hubiese sido interceptada en otro lugar. A esta búsqueda se sumaron los tíos de Laia, que llamaron a la puerta del primero primera, donde se encontraba Juan Francisco. Aseguró que no había visto a la joven, porque acababa de llegar a su casa. Sin embargo, estaba muy nervioso y tenía una actitud extraña. Los tíos de Laia, inquietos, decidieron al rato volver a este piso, esta vez solos, sin compañía de los mozos. Al parecer, este piso no pertenecía a Juan Francisco, sino que era la vivienda de sus padres. Su madre se encontraba ingresada y el hombre estaba viviendo allí. Estuvieron un buen rato aporreando la puerta, y al rato Juan Francisco entreabrió la puerta y los recibió en toalla. Se disculpó por haber tardado en abrir la puerta, ya que se estaba duchando. Los familiares insistieron en que les dejase entrar a la vivienda, pero Juan Francisco se negaba. La vivienda olía a lejía, y los tíos de la pequeña se percataron, además del olor, de que había un cubo y una fregona casi al final del pasillo. Los tíos de Laia, presintiendo lo peor, regresan de nuevo a la vivienda unos minutos más tarde. Según testimonios que darían después, dijeron que el hombre empezó a decir incongruencias.
diciendo que tenían que esperar a que regresara su madre, cuando la mujer estaba moribunda. Insistía en que tenía sustancias ilícitas y no quería problemas con la policía. Los familiares, nada satisfechos con su respuesta, decidieron abalanzarse y entrar a la fuerza al piso. Desgraciadamente, encontraron el cuerpo sin vida de Laia, tan solo 2 horas después de haber desaparecido. Según algunas fuentes, la menor se encontraba debajo de un colchón de una habitación. Sin embargo, otras indican que la niña se encontraba sentada y tenía la cabeza dentro de una maleta, como si ya hubiesen intentado introducirla en ella. Cuando se hizo el descubrimiento, los tíos de la menor se abalanzaron sobre él, que se puso a llorar y a indicar que no sabía nada, y se disculpaba. Una patrulla de la policía local se presentó intentando sostener la situación. De inmediato, Juan Francisco es detenido y tuvo que ser escoltado, ya que los vecinos del barrio se encontraban en las inmediaciones del portal, abucheándole. La primera confesión que dio, ya en comisaría, es que se encontró a Laia tirada en su cama cuando entró al domicilio, que él no tenía nada que ver con lo ocurrido. Cuando lo trasladaron a prisión preventiva en la cárcel de Brians, un par de internos lo agredieron brutalmente, fracturándole la mandíbula y perdiendo varias piezas dentales. Tuvo que ser trasladado al hospital penitenciario de Terrassa. El 12 de abril de 2021 comenzó el juicio contra Juan Francisco, que confesó ser culpable de haber asesinado a Laia, pero que lo había hecho bajo el efecto de sustancias y creyendo que se estaba defendiendo de un ladrón que había entrado a su casa. Sin embargo, la policía que acudió aquella fatídica tarde no vio que el hombre presentase síntomas de estar bajo los efectos de ningún estupefaciente. Uno de los agentes que declaró en el juicio dijo que la escena era un poco dantesca, indicando que el suelo estaba mojado y había un cubo de fregona con agua teñida de rojo y olor a lejía. Uno de los Mossos de Escuadra afirmó que la niña tenía mucha sangre y un brazo dislocado. En la autopsia se había determinado que la pequeña había muerto asfixiada y presentaba diversas puñaladas. No se pudo determinar que hubiera agresión sexual, ya que como tenía tanta sangre en su cuerpo y en su ropa, no se pudo extraer ADN, pero es cierto que la joven presentaba hematomas en los alrededores de su zona íntima, y además se la encontró semidesnuda. En todo momento, Juan Francisco negaba que la agrediera sexualmente, intentando evitar la prisión permanente revisable. Laia presentaba signos de haber intentado defenderse. El día que acontecieron los hechos, el autor habría metido a la fuerza a Laia en su domicilio, tapándole la boca para impedir que la menor gritara o pidiera auxilio, y acabando brutalmente con su vida. El jurado popular declaró por unanimidad a Juan Francisco culpable por los delitos de asesinato con alevosía y ensañamiento en el contexto de un delito contra la libertad sexual, siendo condenado a prisión permanente revisable. Además, el magistrado José Grau Gasó ha impuesto una pena de 7 años de cárcel al acusado por haber agredido sexualmente a la niña. Juan Francisco debe indemnizar a la familia con un total de 445.000 euros por daños morales, 150.000 euros a cada uno de los padres, 50.000 euros al hermano de Laia, 25.000 a cada uno de los abuelos y 10.000 a las parejas respectivas de los padres. Según afirman personas que trabajaron con Juan Francisco, este había montado un negocio en China, lugar en el que nació Laia, y había viajado en varias ocasiones al país. También se le describe como una persona introvertida, adicta a ciertas sustancias y que debía dinero en algunos establecimientos como bares. Laia desapareció en cuestión de segundos. Tan solo unos metros separaban el piso de sus abuelos de la calle, donde la esperaba su padre. Una distancia mínima, un instante mínimo, pero suficiente para que todo cambiara para siempre. Este caso nos recuerda con crudeza que a veces el peligro no viene de lejos, ni da señales previas, que incluso los entornos que sentimos como seguros pueden esconder sombras que nadie imagina. La justicia actuó, sí, y rápido, pero nada puede devolverle a Laia el futuro que le arrebataron. A su familia solo le queda el dolor, la ausencia y la memoria. Por eso hoy hemos contado su historia, para no olvidar, para que su nombre siga siendo pronunciado con respeto y verdad, porque Laia era una niña y merecía crecer. Gracias por escuchar Archivo Mortal.
un canal donde recordamos a las víctimas y donde no nos olvidamos de lo que muchos preferirían callar. Si este caso te ha impactado, te invito a seguir el canal, compartir este episodio y dejar tu opinión, siempre desde el respeto, por supuesto. Me ayuda muchísimo a seguir investigando y dándole voz a otras historias. Nos escuchamos muy pronto con el siguiente caso.